Mi nombre es Brígida, psicóloga, y el día de hoy sí deseo compartir un tema aún presente en nuestra sociedad, aún presente en nuestros hogares, que es violencia, poderla identificar si es que pasa en nuestros hogares, si es que la realizamos en nuestros hogares o de repente está fuera, ¿no? Fuera de nuestras familias, y podemos de repente dar algún inicio de ayuda o inicio de cambio frente a esta situación, ¿no? Entonces el tema de hoy les presento Educando sin Violencia. Quiero primero presentarles unas pequeñas estadísticas. Las estadísticas son a nivel nacional, son estadísticas de Perú, que fueron tomadas, las del cuadro anaranjado, fueron tomadas entre el año 2013 y 2015. Es información de hace 5 años. Y en esta información, ¿no?, en estos datos nos indican que cerca del 6 de cada 10 niños, es decir, el 60% de niños, niñas o adolescentes, en algún momento en sus vidas y dentro de sus hogares sufrieron violencia física, ¿no? Dentro de la violencia física que sufrieron estaban el tipo de violencia que tenía impacto leve en el cuerpo, como jalones de cabello, jalones de oreja, jalones de patilla, cocachos o empujones, ¿no?, que tienen un impacto leve de daño en nuestro cuerpo. Cerca del 21%, es decir, un poco menos, ¿no?, de los jalones de cabello, de orejas, sufrieron cachetadas, nalgadas, mordiscos, puñetes, golpes con correa, con soga, con palo, con los famosos 3 puntas, San Martincito, el chocolate, ¿no?, y que sufrieron un impacto moderado en su cuerpo. Y un pequeño porcentaje de niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia de impacto severo, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de violencia de impacto severo? Cuando hay riesgo de vida. Cerca del 2% de los niños, ¿no?, que habían aceptado que habían sufrido violencia, sufrieron quemaduras, ataques con cuchillo, intentos de asfixia, ataques con otras herramientas o piedras, ¿no?, que ya implicaban un riesgo de vida, un daño tan severo que implicaba, ¿no?, como indico, la posibilidad de la pérdida de la vida, ¿no?, por causa de violencia física, ¿no? Entonces tenemos por ahí el tema de violencia física, un dato, pero también nos dan datos de violencia psicológica, ¿no? Cerca o más del 70% de niños, niñas y adolescentes habían sufrido violencia psicológica, entre insultos, humillaciones, desaprobación, apodos, amenazas, burlas. Pero dentro de ese porcentaje, las que habían sufrido más violencia de tipo psicológica habían sido las adolescentes mujeres, ¿no?, las mujeres adolescentes. ¿Por qué pasaba esto? Porque dentro de la crianza, aparte de ejercerse la violencia como método de corrección a través de la violencia física y la violencia psicológica, también se daba la violencia de género, también se da la violencia de género. Es decir, a los adolescentes varones se les cría bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas, mientras a las adolescentes mujeres se les cría con otras reglas y otras normas, ¿no? ¿Y por qué surge en la adolescencia? Porque en la adolescencia ya aparece la búsqueda de la independencia, el desarrollo mayor de la sexualidad, el gusto por el sexo opuesto. Y como hablamos de violencia de género en ese punto, a la adolescente mujer se le tiende a reprimir, no se le enseña a formar autoestima, no se le enseña a afrontar de repente situaciones de riesgo, como es de repente el tema de acoso, violación, ¿no?, o de repente otros riesgos que hay en la calle, ¿no? Entonces también observamos que en el tema de las mujeres, adolescentes mujeres, además de la violencia producto de la crianza, sufrían dentro del entorno familiar violencia de género, ¿no? Porque la crianza para la mujer es distinto que para la crianza para el varón, ¿no? Entonces, estos son datos del año 2013 al 2015, ¿no? Hace 5 años atrás vamos a referirnos, pero también cuento con un pequeño dato que nos brinda la línea 100. La línea 100 aquí en Perú es una línea de ayuda para reportar casos de violencia familiar y violencia sexual, ¿no? En este periodo de cuarentena, nada más, entre el 16 de marzo
al 20 de mayo del 2020, cerca de 2 meses, la línea 100 reportó que habían recepcionado 9.693 comunicaciones que reportaron casos de violencia familiar, ¿no? Casos de violencia ya sea de tipo física, psicológica, y una que se extiende al tema de violencia familiar, la violencia sexual, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes. Solo en 2 meses se reportaron cerca de 9.000 casos relacionados a violencia familiar. Entonces, con estas estadísticas, yo quería introducir que la violencia está presente en nuestros hogares, y más aún ahora que estamos incluso en cuarentena y no podemos salir mucho de la casa, no hay tubos de escape, ¿no? Cuando trabajábamos, cuando los niños iban al colegio, cuando había espacios para de repente salir en las noches, había tubos de escape a los problemas que había en el hogar. Ahora en cuarentena no hay esos tubos de escape y estamos obligados a afrontar, ¿no? Obligados a convivir con los problemas que puede haber en nuestras casas, ¿no? Y los problemas comunes que tenemos en las casas a raíz de nuestro rol paterno o materno es el tema de las conductas, ¿no? De cómo manejar las conductas con los niños. Conductas que a veces se nos hacen inmanejables y terminamos cayendo en violencia, ¿no? Ya sea violencia física o ya sea violencia psicológica, ¿no? Entonces, con esto quería mencionar que la violencia es aún presente en los hogares, y no solo en nuestros hogares, sino que es presente también en nuestra sociedad. Tenemos datos, por ejemplo, de feminicidios, ¿no? En la última década, en los últimos 10 años, se consignó cerca de 3.227 feminicidios. En las calles de repente observamos adultos mayores en situaciones de abandono. El abandono, la negligencia, el descuido, ya sea adultos mayores o ya sea niños o personas con habilidades especiales, ya estamos consignando violencia, ¿no? Y no solo en el tema de adultos mayores, vemos la violencia hacia los animales, vemos la discriminación continua, ¿no? No solo por algunos, de repente, miembros de la sociedad, incluso ha habido ocasiones que la violencia ha sido ocasionada por el Estado, también como las esterilizaciones forzadas. Y si vemos nuestra historia está cargada de repente de guerras, ¿no? De luchas que implica violencia. Entonces, quiero mencionar de que la violencia no es un problema solo del hogar, no es un problema solo de control de impulsos de una persona. La violencia es un problema social, ¿no? Que está marcado en las sociedades que todavía hay desigualdad. Mientras se considere a algunas personas más valiosas o menos valiosas que otras, estamos consignando ya desigualdad, y la desigualdad da un permiso a violentar a otras personas, porque estamos asumiendo que algunas tienen más derechos que otras personas, ¿no? Entonces, la violencia es un problema social aún en nuestro país, ¿no? Y algunos se preguntarán de repente, pero Brígida, si me mencionas que la violencia está presente en nuestra sociedad, está presente en nuestra cultura, ¿no? La violencia entonces es natural, es innata, nacemos violentos, nosotros nacemos violentos. Y bueno, ¿no? La respuesta frente a ello es que nosotros no somos violentos por naturaleza, pero sí somos agresivos por naturaleza. Nosotros nacemos con agresividad, ¿no? Pero la agresividad tiene una connotación. La agresividad viene a ser una respuesta a una situación que consideramos de peligro, ¿no? Viene a ser una respuesta de escape, de defensa, ¿no? De sobrevivencia o de supervivencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, que tú estás saliendo al mercado con tu niño y alguien quiere quitarte a tu niño. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿No? Tu reacción va a ser golpear probablemente al hombre, arañarlo, empujarlo, insultarlo. De repente, si tienes una piedra, lo vas a golpear con una piedra. Pero esa situación no es violencia, esa situación es agresividad, porque tú has respondido, has generado un daño, ¿no? Porque has visto en riesgo tu vida y la vida de tu niño. Ahí, de eso nosotros hablamos de agresividad, ¿no? Es una respuesta en función a una situación que implica defensa. La violencia no es
una respuesta natural, innata, ¿no? La violencia es una respuesta que la hemos aprendido socialmente. Es una respuesta frente a una situación que consideramos también no normal, pero que la consideramos no normal por la creencia, y donde necesito ejercer el control, el dominio de la situación. Y como no tengo herramientas, lo que utilizo es la violencia, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física. Un ejemplo, a nivel de género o a nivel de pareja, ¿no? Si yo, digamos que soy varón y considero que las mujeres tienen que quedarse en casa porque los niños requieren el cuidado de las mujeres, ¿no? Que las madres tienen que quedarse en casa porque ellas son las principales responsables de la crianza. Y un día mi esposa, mi pareja, me dice que tiene que salir a trabajar porque está faltando dinero o porque ella se quiere desarrollar profesionalmente, que está en su derecho, ¿no? Esta persona, varón, ¿no? Como la sociedad le ha indicado de que las mujeres, la sociedad, los aprendizajes que ha tenido en su casa, en su familia, lo que haya escuchado fuera, es todo el entorno social, como tiene el mensaje instaurado que las mujeres se quedan en casa, él no va a aceptar esa situación. Va a observarla como una situación de peligro y en consecuencia va a ejercer daño hacia la persona. Puede comenzar con violencia psicológica. Eres una mala madre y decirle, ¿no? Entonces ya estamos dando una ofensa, un insulto, y eso ya es violencia. La intención de esta persona es generar control de la situación, ¿no? A lo que socialmente le han dicho que es correcto, que en realidad vienen a ser creencias falsas, ¿no? Entonces, la violencia es algo que se aprende socialmente, se parece a la agresividad, incluso algunos pueden mencionar que es una agresividad alterada, porque ve en peligro situaciones que no son de peligro, ¿no? Sino que son situaciones normales. Cuando la violencia se usa de forma continua, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? La violencia también se automatiza en nosotros, ¿no? No sé, cuando he estado en consulta con alguna mamá, y la mamá ya había aprendido a identificar y me decía, Brigitta, yo sé que jalo la oreja y grito, quiero evitarlo, pero en el momento no lo pienso y lo hago, y después me arrepiento, ¿no? Menciona. Entonces, ¿por qué me pasa eso? Si yo ya sé que no quiero hacerlo, yo ya no tengo la intención de que la violencia ya se automatizó, ¿no? Lo has usado tantas veces que ya está habituada, ya está normalizada y ya está automatizada en tu cuerpo, en tu mente y en tus acciones. Entonces, la violencia se puede parecer de repente a las conductas porque ambas pueden hacer daño, pero la agresividad sí es una respuesta de defensa y de escape, mientras que la violencia es una respuesta social, aprendida, y es una respuesta de control, dominio y sometimiento frente a otra persona. Entonces, en eso se diferencia. Nosotros nacemos naturalmente con agresividad y vamos construyendo violencia, ¿no? ¿Qué es violencia entonces? En términos generales, es el abuso de poder y la violación a los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Cuando hablamos de abuso de poder, ¿qué quiere decir abuso de poder en el contexto familiar, ¿no? Aquí he colocado una figura referencial, he puesto una familia nuclear que es un tipo, una estructura de familia, no que es referencial nada más, donde quiero consignar, ¿no? De que en una familia hay una relación de poder, ¿no? Los padres están en una relación de poder frente a los niños, pero la relación de poder, ¿no? El poder que se le otorga a los padres no es una relación de poder de dominio y sometimiento. El poder que se le otorga a los padres es un poder para tomar decisiones, es un poder para tener mayor responsabilidad sobre las decisiones sobre los niños. El poder que se le otorga a los padres es el poder de guiar, de conducir, de ejercer autoridad. Y la autoridad no es algo que se impone, es algo que se gana, es algo que se trabaja con conciencia, con dignidad, con constancia, con armonía, ¿no? Entonces, quiero diferenciar esto
que en ciertas instituciones como la familia, que es una institución, ¿no? Hay jerarquías, sí, y podemos ser diferentes en jerarquías, pero esa diferencia en jerarquías no marca una diferencia en derechos. Es decir, en derechos todos somos iguales. Tu niño, incluso de 1 año, de 2 años, de meses de nacido, de días de nacido, ¿no? Nuestros niños son sujetos de derecho al igual que yo. Si yo, que soy adulto, tengo derecho a vivir sin violencia, incluso en mi ambiente laboral, si es que cometo un error, mi jefe no me puede gritar, ofender, pegar, golpear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque soy una persona sujeta de derechos y podemos estar en diferentes jerarquías, pero somos personas con iguales derechos, ¿no? De la misma forma como tú consideras, como consideramos que nosotros no podemos ser violentados, nuestros niños, más aún que están en desarrollo, que están madurando a nivel psicológico, ¿no? Neuronal y social, ¿no? Menos aún merecen sufrir de violencia, ¿no? Entonces quiero concluir de esta imagen que sí somos diferentes en jerarquías, hay jerarquías, los padres o los tutores tienen el poder para tomar decisiones, pero no para someter o generar dominio hacia los niños, ¿no? Y en general podemos ser diferentes en jerarquías, pero iguales en derechos, ¿no? Como el varón y la mujer, ¿no? El varón y la mujer somos diferentes físicamente, hasta psicológicamente podemos ser diferentes, pero eso no simboliza una desigualdad social, ¿no? Somos iguales en derechos, ¿no? Entonces todos somos sujetos de derechos desde el más pequeño hasta el más grande del hogar.